Buenas tardes, a nombre de IDA Academia les damos la bienvenida a una nueva charla en nuestra sección de Ideas de Bienestar. En esta ocasión, contamos con la presencia de una invitada de honor, la doctora Mirtala Huitrón Reyes, quien es cirujano dentista con especialidad en periodoncia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha fungido como presidenta del Colegio de Odontólogos de Nuevo León. Fue coordinadora del Diplomado de Odontogeriatría en la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, integrante del Comité Ejecutivo Nacional ADM, como coordinadora del proyecto del adulto mayor, presidenta de la Asociación de Mujeres Odontólogas, maestra invitada en diferentes universidades y conferencista nacional e internacional. Además, realiza práctica privada en periodoncia, implantología y odontogeriatría. Es miembro de la Asociación Dental Mexicana, Asociación Dental Americana, Colegio de Odontólogos de Nuevo León, Asociación Mexicana de Periodontología, Consejo Mexicano de Periodoncia, Federación Dental Internacional, Federación Mexicana de Implantología, Divas en Dentistry, certificada por el Consejo Mexicano de Periodoncia y Asociación Dental Mexicana. El día de hoy, nuestra invitada nos ofrece parte de su experiencia al abordar el tema salud bucal en mujeres. Los invitamos a que envíen sus preguntas para que nuestra invitada tenga bien responder todas sus dudas. También, por supuesto, a que nos sigan a través de las redes sociales de IDA Academia y a que compartan este video con útil información. Les recordamos además que esta charla tiene un valor curricular de 2 horas para socios ADM, así que los exhortamos a que envíen sus datos en vivo, nombre completo y correo escrito correctamente. Las constancias de charlas anteriores podrían tener algún retraso debido a datos incorrectos compartidos a través de nuestras redes sociales, por los cuales les reiteramos que revisen bien la información que nos comparten. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. Bienvenidos a todos, comenzamos. Ahí está proyectando, ya se aprecia. Ya me falló. Perfecto, doctora. Adelante Así. con la charla. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación, doctora Blanquita, y gracias a todo el equipo de ID Academia, que pues es un grupo que está apoyando académicamente a diferentes grupos gremiales de dentistas y pues estamos muy agradecidas con con ese apoyo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los colegas que nos ven y que nos escuchan. ¿Se ve la imagen, Blanquita? Sí, bueno, empezamos. Bueno, quiero empezar con una frase que dice lo siguiente: el optimismo no es ver la vida mejor de lo que es, pero tampoco es verla peor. ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque y con la imagen de esta famosa película, porque esto ha sido tendencia en estos días de contingencia y de cuarentena. Y pues la vida es también como la queramos ver. Yo no voy a decir que no ha sido o que ha sido muy sencillo pasar por esto. Todos estamos pasando por una crisis de incertidumbre respecto a nuestros trabajos, a la profesión en lo que se refiere a la profesión odontológica, pero creo que pongo esto del optimismo porque creo que es la mejor frase ahora que he estado leyendo mucho acerca de cómo es sentirnos bien con esta situación y demás. Creo que es una frase que encontré muy equilibrada. Y aquí lo que les voy a presentar se trata de algo similar, o sea, cómo mantener el equilibrio en nuestra salud bucal, pero en general,
sin perder el foco que un día vamos a salir de esto y tenemos que regresar a lo normal, a la normalidad con los cambios que se vienen, pero en este tiempo podemos hacer más eficiente nuestra salud bucal o cuidar nuestra salud bucal. Sabemos que tenemos pacientes que están esperando, pacientes que dejamos de atender y que solo estamos atendiendo urgencias, pero sabemos que estos pacientes en tratamientos normales o que tenían su rutina normal, en un momento dado se pueden convertir en urgencias. Entonces, lo que yo les estoy indicando es, pues, tratar de mantener un equilibrio, ¿verdad? Tratar de cuidar esa salud bucal por los medios que ya conocemos. Muy bien. Ay, ¿por qué no me pasa? Ups. Ya. Bueno, para hablar de equilibrio o para hablar de salud, como en todo tenemos ambivalencias, siempre hay lo negro, lo blanco, lo claro, lo oscuro, la luz, el día, la noche, etcétera. Así para hablar de salud, pues tenemos que hablar de enfermedad. Y sabemos que las enfermedades bucales más comunes o que están ampliamente, que tienen una gran prevalencia, pues es la enfermedad periodontal y la caries. Hay un consenso que se está haciendo en el cual antes se veían diferente, ahora las vemos de una manera conjunta en igual, de igual importancia, ¿no? Entonces, estas dos enfermedades bucales continúan siendo las más prevalentes a nivel mundial. Se sabe o sabemos que la caries y la periodontitis o la enfermedad de la encía puede tener severas consecuencias que nos lleven a la pérdida de los dientes. Y sabemos que 1 de cada 3 personas es afectada por caries. También sabemos que la periodontitis o la enfermedad grave de las encías, voy a estar repitiendo términos así también más coloquiales porque esta conversación, esta charla es también para público en general. Entonces voy a tratar de ser lo más simple posible. A veces uno que es dentista cree que todo el mundo entiende nuestros términos y no es así, así como los contadores piensan que también los dentistas nosotros sabemos de contabilidad y pues no es así, ¿verdad? Creo que somos los menos. Ok, entonces la periodontitis severa es la sexta enfermedad más común globalmente y el 10% de la población que padece periodontitis la tiene en una forma severa, la cual nos guía o guía a esos pacientes a la pérdida dentaria. Y estamos hablando de que ese 10% de periodontitis severa, es decir, de enfermedad ya grave de las encías, representa el 10% de la población mundial. Somos actualmente 7.500 millones de habitantes en el planeta y el 10% son 743 millones con enfermedad periodontal severa o con enfermedad de la encía grave, pero hay muchos más que tienen los inicios de la enfermedad, así como caries. Todavía esto es algo que no se ha podido erradicar, vamos a decir. Pero ustedes sabían, aquí lo importante es que tenemos entre 600 y 700 tipos de bacterias en boca. Solamente las bacterias bucales son de esa cantidad de diferentes. Tenemos unas más importantes que otras o más patógenas que otras, pero tenemos esa cantidad de bacterias. En 1 mililitro de saliva hay 1 millón de bacterias. Allí entran, bueno, pues el contacto de saliva, sobre todo con los besos, cuántas bacterias se comparten, ¿no? Entonces, estas bacterias es importante, voy a mencionar en cada tema o en cada subtema la importancia del equilibrio. Entonces, tenemos que equilibrar a estas bacterias, ya que estas bacterias
circulan en nuestro torrente sanguíneo. Y si tenemos una boca enferma, pues imagínense lo que pueden hacer estas bacterias. Si normalmente estas bacterias, al cepillarnos, las mandamos de paseo a todo nuestro torrente sanguíneo, pero si no hay problema sistémico, es decir, si estamos en una buena condición de salud, pues no va a pasar nada. Es un paseo que dan las bacterias transitoriamente y no sucede nada. Pero si mandamos a ese paseo a nuestro organismo, a esas bacterias en un estado de enfermedad periodontal y de caries, o sea, que tengamos nuestra boca en un estado no muy bueno o sobre todo en un mal estado de higiene, pues vamos a tener problemas. Cada vez se sabe que todo esto, ya la boca no se ve aparte como era antes. El dentista estaba muy aparte de las enfermedades bucales, muy aparte, pero ahora sabemos que gran parte de las bacterias externas, y ahorita lo vamos a ver más adelante respecto a lo que es actualidad con el COVID, pues todo penetra por boca. También por eso de ahí muy importante que mandemos esas bacterias a pasearse por todo el organismo en el mejor estado de higiene que podamos tener, ya que hay mucha, pues no polémica, pero hay diferentes, ustedes saben que en ciencia pues todo se mide, depende de los estudios y lo que den como resultados los estudios. Pero vamos a decir que 20 minutos después del cepillado ya tenemos bacterias pegadas a los dientes. ¿Sabían ustedes eso? Que cada vez se descubre, algunos autores dicen que pocas horas después, otros que 20 minutos, y vamos a ver que también puede ser inmediatamente. En esta representación que tenemos aquí, muy sencilla, con el cursor aquí les señalo que esta parte blanca es el diente. Esta parte amarillita se llama película adquirida, son células. Esa película tiene varias funciones, incluso la de protección. Pero cuando llegan estas bacterias a posarse allí en ese sustrato que a la vez es de protección, pero a la vez también es como una pista de aterrizaje para esas bacterias, está repetida, las imágenes van muy rápido. Entonces, diente, hay una película y llegan las bacterias, se instalan ahí, se comunican entre ellas, se atraen, estas son microcolonias de bacterias y empiezan a dañar. Este representa lo que nosotros usamos, esta ruedita morada, ahí viene de nuevo, lo que nosotros usamos como son antibióticos, antisépticos, etcétera, que tratan de destruir esa bacteria y muchas veces no se consigue. No está comprobado que realmente lo puedan conseguir. Entonces, esta capa de bacterias que se llama biofilm se retira hasta ahorita comprobado únicamente con el cepillado, ¿sí? Entonces, un buen cepillado, una buena higiene, pues esto nos va a permitir, otra vez vuelvo a la palabra, mantener a estas bacterias en equilibrio. Sin embargo, nos cepillamos e inmediatamente se empieza a formar. Entonces, el tiempo del que estamos hablando, de que si son 20 minutos, si son varias horas después o si es inmediato, pues todavía no se llega a un buen consenso, pero sí estamos, yo voy más por esta imagen, ¿no? De que nos ejemplifica diente, película adquirida, bacterias y se comunican entre ellas, se afianzan y algo externo, como es un medicamento, pues a veces no las puede penetrar, no las puede romper. Entonces, lo más eficiente es el cepillado.
Sí, espero que haya quedado claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos lo que llamamos, como les digo, la boca es la entrada para muchas enfermedades. No me atrevo a decir que todas, pero cada día se descubre más la relación de las bacterias que penetran por boca o de bacterias que viven normalmente con nosotros en boca y han sido encontradas en otras partes del organismo o en varios órganos. Para esto tenemos nosotros los anticuerpos que nos defienden de esas bacterias que si bien viven con nosotros en boca, al instalarse en otras partes del organismo, pues pueden hacer daño. En este caso, o como muy actual, incluso el famoso coronavirus, el COVID, que es una parte es uno de los tantos coronavirus que existen. Creo que pues hay como, no sé, como 7 u 8 tipos de coronavirus. Ahora, la Organización Mundial de la Salud mantiene 7 u 8 enfermedades mortales. La última en esa lista que tiene es una enfermedad que se llama X o la tiene como X. ¿Por qué? Porque tiene enfermedades bien identificadas que son mortales, pero también tiene ya siempre una enfermedad X en el último, lo último de la lista, porque siempre vamos a estar el mundo sujetos a enfermedades desconocidas o enemigos desconocidos y pues como de todos he sabido, estamos lidiando hoy en día con uno de ellos, que es el COVID-19. En esta imagen vemos cómo las bacterias que tenemos en los dientes, ya sea caries o enfermedad periodontal o caries o enfermedad de la encía, cómo esas bacterias van a migrar o a irse al torrente sanguíneo, como les decía antes, para dar un paseo por todo el organismo y se pueden quedar alojadas, ya sea en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, hígado, riñones e incluso en los embarazos pueden alterar ese embarazo. Todo esto, aclaro, es cuando no estamos en equilibrio, es decir, cuando no tenemos salud bucal. Ahora ya hablando más concretamente, vamos a hablar de algunas etapas de lo que es la mujer o de las etapas en la vida de la mujer, que es el enfoque de esta charla. Más sin embargo, como pueden ver, pues también pueden participar colegas y público en general del sexo masculino, ya que tenemos la información que di en forma generalizada es para todo el mundo, ¿verdad? Pero específicamente, bueno, lo que vamos a hacer es, ya hablamos de ciertas generalidades, demasiado general. En cada imagen pudiéramos profundizar, pero aquí lo que se trata, de lo que se trata la charla esta mañana es hablar de generalidades. Pero vamos a hablar ahorita, o les hago un pequeño resumen, se me pasó a hacerlo al principio, vamos a hablar generalidades y luego lo de los estados hormonales de la mujer propiamente dicho, o las etapas de la vida en la mujer, y después vamos a tratar lo que es cómo mantener ese equilibrio a través de una higiene bucal, que ahorita, y no ahorita, sino siempre, pues vamos a tener, ahorita tenemos más tiempo, aunque todos estos cambios que nos está generando este enemigo invisible que es el COVID-19, pues nos hará cambiar hábitos y ya los podemos ir implementando desde estos momentos.
cambios. Más adelante veremos eso. Pero ahorita vamos a ver qué es una mujer o cómo está definida en un concepto social. La mujer es la persona del sexo femenino que ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. La niña se convierte en mujer según los parámetros culturales a partir de su primera menstruación. Entonces vamos a hablar de esos cambios. Y vamos a hablar de la salud bucal en la mujer en sus diferentes etapas de vida. ¿Sí se escucha bien? Creo que sí. Un momentito, como me decía mi colega ayer, es raro hablar solamente con la computadora. Bueno, entonces también quiero aclarar que algunos cambios hormonales o las etapas de vida, pues a lo mejor de la mujer algunos aplican a los hombres. Ahorita vamos a ver. Entonces ya vamos a hablar en concreto de salud bucal en la mujer en sus diferentes etapas de vida, que es la pubertad, el ciclo menstrual, la ovulación, los anticonceptivos, embarazo, menopausia, enfermedades. ¿Por qué hablamos en específico más de estos cambios en la mujer? Pienso que simplemente porque se tienen más identificados. No quiere decir que en el hombre no sucedan, pero se tienen más identificados en la mujer y por lo tanto tenemos más susceptibilidad o más cambios que enfrentar en cada etapa de nuestra vida. Entonces, estamos siempre pues ocupadas en mantener ese equilibrio del que estamos hablando. Claro que todos tenemos que hacerlo de igual manera. También los señores, los muchachos jóvenes, los no tan jóvenes, señores, o sea, todo el mundo estamos hablando de mantener un equilibrio para no caer en enfermedad. Pero ¿qué pasa con los cambios, con las hormonas? Los cambios hormonales tienen una sorprendente influencia en la cavidad bucal. La acción hormonal no es directa, lo que pasa es que modifica la reacción de los tejidos bucales a las bacterias que tenemos en la boca. Es decir, llegan estas hormonas a romper el equilibrio que normalmente tenemos en boca cuando mantenemos una buena higiene, claro. ¿Qué son las hormonas? Pues son mensajes, son sustancias, pero son mensajes que viajan a través de la sangre y, por ejemplo, un órgano, ya sea una glándula, quiere enviarle un mensaje a otro, entonces libera una hormona al torrente sanguíneo. Todos estos mensajes o esas sustancias van a través del torrente sanguíneo. Este mensaje viaja a través de los vasos y el mensaje o esta sustancia viaja a través de los vasos sanguíneos y el mensaje se entrega junto con la sangre. Todo esto sucede en segundos. Sí, tenemos diferentes hormonas. Ahora vamos a hablar más que nada de las hormonas sexuales en la mujer o de otro tipo de hormonas, pero más en la mujer con los cambios iniciales. En algunos ya intervienen las otras hormonas, que no tienen que ser las hormonas sexuales, pero ahorita vamos a ver. Estas glándulas que mandan esos mensajes al torrente sanguíneo deben actuar como una orquesta, o sea, deben estar en armonía. ¿Qué concluimos aquí? Que nuestra salud oral o el equilibrio que guardemos en esa salud oral o bucal, pues va a repercutir en todo nuestro organismo. Entonces, de ahí la importancia que ha cobrado hoy por hoy la atención dental, que esto, pues aunque ahorita nos tienen un poquito detenidos con eso de ver nada más urgencias, creo yo que ya no puede tardar mucho. Es una actividad esencial porque es salud y tenemos que seguirla preservando, ya que como les comentaba anteriormente, esas
controles que tenemos habitualmente en nuestras consultas, pues en un momento dado esas enfermedades que tenemos controladas o esas bocas sanas que están en control, en un momento dado pueden salirse de control y presentar una urgencia. No queremos eso. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, los cambios hormonales se dan porque tenemos las bacterias en la boca, entonces estas bacterias más los cambios hormonales, en este caso, o generalmente nos producen una inflamación de la encía. Ahorita, como les digo, hay un consenso donde ya se unen tanto la caries como la enfermedad periodontal o la enfermedad de la encía en cuanto a esas bacterias que nosotros arrastramos al cepillarnos los dientes, las arrastramos, las mandamos a pasear al organismo, ¿no? Al torrente sanguíneo. Entonces, ahí es donde puede haber problemas si no tenemos una boca lo suficientemente limpia. Entonces, sobrevienen estos problemas y nos asustamos. Los primeros cambios que tenemos de este tipo ocurren en la pubertad. Es muy común ver a las jovencitas, pero también a los jovencitos cuando sus hormonas sexuales están en lo más alto, que presenten una encía más sensible. ¿Por qué? Porque esas sustancias o esos mensajes llegan a sitios tan lejanos como la encía, como los vasos sanguíneos que están en la encía o en la mucosa oral y que son microvasos, son unas ramificaciones de vasos sanguíneos muy delgadas y aún así las alcanzan y pues provocan un desequilibrio, nos hacen, la disbiosis es enfermedad o es desequilibrio, entonces nos hacen tener una encía más sensible. Es muy común que los jovencitos presenten este tipo de problemas. Y aquí, por ejemplo, si tienen un tratamiento de ortodoncia, si tienen brackets, ese problema se magnifica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no pueden hacer una limpieza lo mejor posible. Aunque con un control estricto y una indicación de cómo hacerlo, ellos lo van a poder hacer. También es un poquito de descuido. O sea, aquí es mantener a raya a las bacterias para que esos cambios hormonales no sean no influyan tanto en el comportamiento de esos tejidos, en este caso de la encía. Pero estas bacterias que se nos acumulan aquí y que las hormonas disparan esta inflamación, se pueden controlar con el cepillado. Asimismo, estas bacterias, así como se acumulan cerca de la encía, que es lo que más aparatoso podemos ver, también suceden en la caries dental. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aparte de las hormonas, es una falta de higiene. Entonces, eso también a la larga va a afectar. Cuando retiren tratamiento de ortodoncia, pues es muy común que ya se tenga afección tanto de las encías como de los dientes cariados. Entonces, ¿qué pasa después? Termina la pubertad y la encía se estabiliza. Muchos de nuestros jóvenes pues ahora usan este tipo de aparatología, los frenos, y al retirarlos tenemos una mejoría, pero si el paciente no se cepilla, si esa persona no se cepilla bien, esa personita va a ser el adulto que siempre va a tener problemas. Entonces, hay que prevenir. Ahora, otro estadio hormonal que es el ciclo menstrual, la ovulación y la ingesta de anticonceptivos también nos hace tener, aquí sí a las mujeres en particular, la encía sensible. Y es bastante descriptivo si nosotros preguntamos o si tu paciente aprendes a analizarte, a
a saber qué es lo que te está pasando con tu ciclo menstrual, por ejemplo. Es increíble que llegan a la consulta jovencitas que no saben, que desconocen el ciclo menstrual, ¿sí? Desconocen cuando van a menstruar, a veces son irregulares, pero desconocen. Entonces hay que enseñarles a detectar esos síntomas o hay que enseñarnos a detectarlos. ¿Qué pasa? El ciclo menstrual, pues cada 28 días, pero en el inter, cuando ocurre la ovulación, es más o menos a mitad de ese ciclo menstrual. Entonces, ¿qué sabemos que sucede? Sucede que a veces la paciente va a consultar porque tiene su encía muy sensible. Como la tiene sensible, no se cepilla. Entonces, no hace una buena higiene y eso nos hace un círculo vicioso. Pero ¿qué pasa? Pues hay que informarles, hay que preguntarles, bueno, ¿cómo es tu ciclo menstrual? Si es regular, si es irregular. Obviamente, si es regular, tenemos más oportunidad de detectar qué es lo que está pasando, porque es muy común, fíjense lo que puede suceder en cierta época de la vida, cuando sus ciclos menstruales son muy constantes o ya están regulares, lo podemos detectar. Cuando es irregular, pues se batalla un poquito más, pero también lo podemos hacer. Entonces, generalmente 3 días antes de su ciclo menstrual tienen ese disparo, ese sí, disparo de hormonas que nos hace que la encía se inflame. Allí incluso puede ser aunque tenga buena higiene. ¿Qué pasa? Es muy común que nos digan o que como pacientes o como personas digan, siento mi encía rara, pero me acaba mi periodo y se me quita. Bueno, o puede ser 3 días antes, pero también pueden ser 3 días después. Entonces, estamos hablando que si son 3 días antes, luego su ciclo menstrual dura 3 días y luego 3 días después tarda para que se desinflame, ¿de cuánto estamos hablando? De 9 días, ¿ok? Luego, al día 14, 15, según si su ciclo es de 28, 30 días, viene la ovulación. Ahí también puede haber una descarga, de hecho, hay una descarga de hormonas, también viene una inflamación. Luego ya pasando ese periodo ovulatorio, pues ya esa inflamación remite, pero luego ¿qué pasa? Pues ya casi sigue otra vez el otro ciclo. Entonces, hay temporadas en que algunas mujeres pueden estar con su encía inflamada mucho tiempo de su mes o de lo que dura su ciclo menstrual. Me ha tocado a mí en mi consulta ver pacientes que si tienen un ciclo de 28 días, pueden estar inflamadas 15 días o hasta 19 días. Entonces, pues hay que saber diferenciar todo eso y no solo nosotros como odontólogos, sino como paciente. Si tenemos en la audiencia personas que no son odontólogos, que es público en general, pues tengan en cuenta esas situaciones. Siempre y cuando estemos en condiciones de higiene óptimas, si sucede eso, bueno, hay que acudir con el dentista y ahí nosotros descartaremos si es un problema ya patológico o si es simplemente la descarga de esas hormonas que podemos controlar perfectamente con una buena higiene. Entonces, puede ser que haya mujeres que no solo 3 días del mes estén así en este estado de irritabilidad, ¿verdad? O sea, puede ser que suceda en más días. Claro que eso varía de acuerdo a cada quien, a cada persona. Y pues es por esto, ¿no? Es por la acción de las hormonas. Aparte, la hormona, o sea, también el cortisol y en estas temporadas, por eso como eh, la la charla de la semana pasada de violencia doméstica, pues allí tiene mucho que ver, ¿no? Estamos generando cortisol en estos días y por eso están dando tantas indicaciones de cómo mantenerse,
pues, cómo controlar o manejar un poquito el estrés que estamos pasando, porque es una incertidumbre que estamos viviendo. Todo esto se puede, sin duda, se puede alterar. Bueno, otro estado hormonal que la mujer vive es el embarazo. Y allí incluso estas hormonas actúan en la producción de saliva. Se produce mucha saliva, la cual produce náuseas. También por acción de las hormonas, esto pues se relajan los músculos de la deglución, también cambia el tono muscular de la cardias, que bueno, es una válvula que nos impide o que nos corrige que los jugos gástricos no se vayan hacia arriba. Bueno, esto es el reflujo. Esa relajación permite que exista reflujo. Todo esto, la relajación de estos músculos, tanto de la deglución como del cardias, nos hace que no tengamos un control de ese reflujo, les produce reflujo a las embarazadas. La saliva es un mecanismo de defensa para combatir eso. Entonces, la progesterona en este caso es la que empieza a producir todas esas reacciones, ¿sí? De relajación de la deglución y la saliva, la hipersalivación o la acción de mucha saliva produce las famosas náuseas en el embarazo, ¿verdad? Ya que todos esos músculos están relajados y no funcionan como debe de ser. Entonces, eliminar la saliva es difícil. Aparte que hay más producción, pues se produce, aparte que hay más producción, pues causa esa sensación nauseosa. Ya pues sabemos que hay muchas pues tips o indicaciones para poder contrarrestar eso. ¿Por qué sucede eso los primeros meses? Bueno, pues porque es cuando están las hormonas más desordenadas, como todo. A todo nos acostumbramos y luego ya durante el embarazo, pues eso se va estabilizando, se va equilibrando. Pero siempre es importante mantener en equilibrio esas bacterias bucales para que esto, o si no suceda, pues que se presente menos o sea más tolerable, más llevadero. Entonces, esas náuseas muchas veces, pues, obligan a, a tener el vómito, o sea, no es solo la náusea, sino que se produce el vómito, entonces es muy, muy importante siempre lavarse, hacerse la higiene bucal, lavarse los dientes, limpiar todo eso porque queda toda la boca impregnada de ácidos y allí es muy, muy frecuente que se generen caries. Y allí afecta mucho más en los ácidos al esmalte de los dientes. De ahí el mito de que cada embarazo era una pérdida de dientes. Creo que ahora ya ha cambiado un poquito, ¿verdad? O un mucho esa situación, ya que tenemos más conocimiento. Entonces, también otro mito, un poquito mito y no, pues podemos proteger a la paciente los primeros 3 meses de tomar radiografías, aunque pues ahora ya con los radiovisiógrafos que tenemos, con la radiología digital, pues ya es mucho más seguro y podemos colocar un sensor, enviar la imagen a la computadora y eso ya evita bastante la exposición a los rayos X. Sin embargo, siempre hay que tomar precauciones. ¿Qué pasa entonces con ese embarazo? Tenemos que esos mensajeros, que son las sustancias, las hormonas que llegan hasta la capa endotelial, que se llama así, la capa, vamos a decir, más delgadita de la encía, donde llegan las ramificaciones de vasos sanguíneos más delgaditas y
las inflaman, ¿verdad? Entonces tenemos situaciones como esta en la gingivitis del embarazo, así se llama, la enfermedad de la encía del embarazo, que esto pues lo tenemos que mantener bajo control. Embarazada que no se atiende y dice, bueno, sí, en mi embarazo me sangraron las encías, pero pues ya se me quitó cuando tuve a mi bebé, ya se me quitó. Luego que tuve al segundo, pues otra vez me volvieron a sangrar, pero pues otra vez se me quitó. Cuando esos periodos no han tenido atención, años después surgen los problemas y son los pacientes que tenemos en mi especialidad, que es periodoncia, pues con ya situaciones muy graves en su encía que incluso empiezan a llegar a perder dientes. Recordemos que la enfermedad de la encía es la sexta enfermedad más común después de pues, los cardiópatas, diabetes, etcétera. Entonces, eh, también ahí pues tenemos que tener mucho cuidado. Es una enfermedad de alta prevalencia y pues podemos prevenir. Ok. Entonces es correcto tomar radiografías siempre y cuando tengamos las precauciones, un mandil de plomo, si son radiografías convencionales. También como quiera lo usamos, aunque sean radiografías digitales. Y también después de los 3 meses, pues ya es no hay ningún riesgo para hacerlo. A ver si no se asustan con esta imagen, pero estos son unos dientes que están limpios. Si ustedes pueden ver, pues tiene algo de placa dentobacteriana, pero esto se llama granuloma del embarazo. No se los voy a pasar mucho para que no se asusten los que no son dentistas, pero este es un granuloma del embarazo y es más común de lo que pensamos. Esta llega a mi consulta muy asustada, piensan que es un tumor, no es más que un tumor del embarazo, se llama un granuloma piógeno o un granuloma del embarazo, que sucede por lo que les digo, aquí es una respuesta, las hormonas llegaron, los mensajes fueron muy fuertes y crearon este tipo de tejido. ¿Qué se hace? Bueno, pues se tiene que retirar, ya que es muy molesto, muy sangrante. Luego, ¿qué otra etapa de la mujer tenemos? Bueno, se presenta la menopausia y ahí en el embarazo tenemos exceso de saliva por el exceso de hormonas y el desorden que tienen estas hormonas. En la menopausia, pues ya estamos hablando de edades que fluctúan mucho, desde 40 y tantos hasta 50 y tantos, ¿verdad? Entonces empiezan a presentar esos problemas, hay poca saliva, las mucosas se adelgazan y hay resequedad. La resequedad puede ser exclusivamente hormonal o puede ser por medicamentos o obviamente, bueno, puede ser hormonal y puede ser por enfermedad y por medicamentos. Entonces, ¿qué vamos a tener en la menopausia? Pues vamos a tener labios secos, lengua seca y en general boca seca. Ahorita les voy a dar unos tips al respecto si hay alguien que lo padezca o que se lo pueda hacer llegar a sus pacientes. El último rubro que teníamos de las etapas de la mujer, que eran, recordemos, pubertad, eh, eh, pubertad, la menstruación, la ovulación, el embarazo, menopausia y las enfermedades. O sea, vamos avanzando ahí en edad, ¿no? Entonces, a cierta edad, pues ya se empiezan a ingerir medicamentos. Se dice, hay un estudio en la Sociedad Mexicana que cada mexicano mayor de 50 años consume al menos 2 medicamentos. Entonces, también sabemos que
algunos autores dicen que 400 medicamentos producen boca seca, otros dicen que 600. Entonces, concluimos que casi todos los medicamentos producen serostomía o boca seca. Y pues también somos, bueno, no me considero en ese rubro, pero hay pacientes o hay personas que acostumbran tomar suplementos. Estos suplementos también nos traen consecuencias, como también resequedad de boca, pero también algunos nos traen sangrado. ¿Sí? Esos pacientes, pues a veces son difíciles de detectar y también ellos mismos se asustan. Cuando tenemos esas situaciones, pues lo que nos va a decir es, o nos va a llevar a dar con la realidad de ese paciente o el estatus patológico o no, es el interrogatorio, aunque algunos pacientes pues dicen no tomar nada, pero siempre hay que hacer énfasis en si tomamos, consumimos, ingerimos o no suplementos. Y eso es responsabilidad. Nosotros como profesionales de la salud, como dentistas, pues hacer un buen interrogatorio, pero también es una obligación del paciente, de la persona que acude, de decirnos todo, absolutamente todo lo que está ingiriendo, sean medicamentos o sean suplementos. Muchas personas consideran que los suplementos no tienen nada que ver o no actúan como medicamentos, pero tienen interacción con muchos medicamentos, o sea, se contraponen unos con otros y también mucho de la herbolaria también se puede contraponer con medicamentos y, por ejemplo, los medicamentos de libre venta, pues no son del todo inocuos. Yo he llegado a la conclusión con tantos pacientes que he tenido a lo largo de estos años en que pues el paciente no considera que sean dañinos o considero yo que mientras en mejor estado de salud estemos, pues podemos echar mano de esos suplementos o de todas hay muchos productos naturistas o naturales que son muy buenos, pero sí debemos tener cuidado con los medicamentos que estamos ingiriendo. O si no tomamos medicamentos, pues los suplementos de por sí creo que no nos van a aliviar. Hay algunos suplementos que coadyuvan, que ayudan a mejorar o a suplir lo que ya no produce nuestro organismo, pero todo eso se tiene que hacer con mucha supervisión, porque cuando el paciente acude al médico o al dentista, pues puede tener problemas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. En la menopausia o lo que se llama premenopausia, menopausia, climaterio, al final de cuentas, pues es un estado que vamos a decir de bajo de hormonas o carente de hormonas a veces y nos produce o nos puede producir ciertos trastornos, ¿no? Lo más común en las mujeres es que es ahorita la osteopenia, la osteoporosis. Aquí es como un paréntesis, nada más que les quiero comentar que un tercio de las mujeres mayores de 65 años tienen osteoporosis y el 50% de las mujeres mayores de 50 tienen riesgo de fracturas. ¿Por qué? ¿Qué es la osteoporosis? Simplemente el hueso viejo le gana al hueso nuevo. Constantemente estamos formando hueso, todo, no solo hueso, sino piel, tenemos células nuevas, pero cada vez pues van disminuyendo, ¿verdad? En su producción. Entonces, allí pues ya el hueso que está más viejito pues se va quedando y el hueso nuevo es un, pues no se produce de igual forma. A ver, aquí me hacen una pregunta que si después del vómito se debe enjuagar inmediatamente.
y esperar 20 minutos para cepillar. Tengo entendido que con el ácido el cepillado barre el esmalte. Bueno, vamos a ver más adelante esas situaciones de higiene. Más que cepillarse, después del vómito, inmediatamente se tiene que enjuagar con agua, luego con un enjuague y luego cepillarse. Pero más adelante vemos. Las vitaminas también producen serostomía, algunas producen serostomía, pero lo más importante de algunas, como aparentemente inocuas, como la vitamina E, producen lo que se llama un adelgazamiento de la sangre, hacen un efecto igual que la aspirina. Entonces, muchas veces en mi consulta, bueno, como yo practico cirugía, pues muchas veces el paciente no nos informa de que está tomando los anticoagulantes, los consideran un medicamento, pero se les retiran los anticoagulantes para poder hacer procedimientos, pero resulta que después me dicen, no, pues es que también tomaba vitamina E. Pues también eso nos produce sangrados, ¿verdad? Igualmente las proteínas que toman para los gimnasios, para los que hacen muchas pesas, y también eso nos produce, tiene el efecto parecido a lo de la vitamina E. Entonces, pues hay que tener cuidado. Entonces, sí, vamos en lo de la osteoporosis, en lo de que el hueso viejo pues le gana al hueso nuevo. ¿Qué está pasando ahorita con la osteopenia y la osteoporosis? Mujeres que entran en menopausia, generalmente mujeres después de 50, están empleando los bifosfonatos o los medicamentos para la osteopenia o para la osteoporosis. Osteopenia es que apenas está empezando ese proceso y lo cortan o lo corrigen, o hay que corregirlo antes de que se convierta en osteoporosis. Pero para esto hay que tener mucho cuidado. Cada vez veo pacientes en mi consulta, gran número de mis pacientes son mujeres, y cada vez veo más la indicación de los bifosfonatos, que si bien son unos medicamentos excelentes y nos permiten tener calidad de vida, pues también hay que tener cuidado. Sobre todo en nuestra región o en nuestro medio, lo que yo he visto en mi consulta es que estos son los medicamentos más indicados, que es el Fosamax, que es vía oral, Aclasta y Prolia. Aclasta ya lo ponen más para pacientes en tratamiento de cáncer, en quimioterapia, pero también el Prolia, también que no es, al principio me decían algunos colegas, es que no es bifosfonato. No es bifosfonato propiamente, pero actúa como tal. Entonces, para el caso es lo mismo. ¿Para qué son estos medicamentos? Pues para las quimioterapias producen un daño, ¿no?, a los huesos, y es para reforzar así hablando más coloquialmente, para prevenir la osteoporosis, pero tienen pues efectos a largo plazo. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tener cuidado, y cuando se indiquen, ahora últimamente sí los médicos, yo tengo varias pacientes en tratamiento de cáncer, pero previo a su inicio de quimioterapias, las mandan a hacerse sus chequeos dentales o a poner en el mejor estado posible su boca. Igual cuando los trasplantes renales, igual cuando cirugías de corazón. Afortunadamente ya tenemos más pues contacto con los médicos, y sí, pues dicen los cardiólogos en España, la Asociación de Cardiología, que la salud entra por la boca, asimismo la enfermedad. Entonces, pues por eso es el énfasis de cuidar nuestra salud bucal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los bifosfonatos? Si se está tomando bifosfonato y se hace o tomando, inyectando, si se hace algún procedimiento quirúrgico, como lo típico es una extracción,
pues podemos ocasionar allí una necrosis del hueso. Se llama osteonecrosis mandibular. Porque en la mandíbula, aunque ya se tienen reportes que también en el maxilar, o sea, no solo ocurre en la mandíbula, ocurre también en el maxilar superior con menos frecuencia, ya está documentado, pero se llama osteonecrosis mandibular. ¿Por qué en la mandíbula? Porque es la que es el hueso que está sometido a un estrés fisiológico normal, vamos, es el que lleva mucha carga. Y con estos medicamentos, ¿cómo actúan? Se detiene el proceso de reparación microscópico de la mandíbula. Se detiene, ¿por qué? Porque está actuando sobre el recambio óseo. ¿Para qué? Pues para contrarrestar esa osteoporosis, pero nos puede producir un problema como este. Lo puse aquí en chiquito porque sé que no sé si hay audiencia que no sean odontólogos. Entonces, bueno, para que no se asusten, pero se pueden producir, no es una infección, sino es literalmente el hueso queda expuesto y luego se muere. Estas lesiones o estas situaciones las podemos corregir, pero realmente son indeseables para nosotros como dentistas y mucho más indeseables para el paciente. Y son procesos dolorosos y aparatosos. Se corrigen, pero pueden llegar a un mayor grado. Entonces, pues hay que tomar muchas precauciones. Yo en mi caso tomo la precaución de hacer un examen previo cuando tenemos ya que la paciente llega a la consulta y ya está tomando esos medicamentos o ya se lo inyectaron. Bueno, pues hacemos un estudio de laboratorio para determinar el riesgo. Pero, ¿qué hacer cuando se va a entrar o ya se está en tratamiento con bifosfonatos o con medicamentos para el tratamiento de osteoporosis y osteopenia? ¿Qué hacer? Chequeo dental previo a inicio del tratamiento, durante el tratamiento y después de ese tratamiento. ¿Para qué? Pues para mantener, otra vez vuelvo a usar la palabra, el equilibrio en la flora bacteriana bucal y que no nos llegue a afectar. Acuérdense que entre más equilibradas tenemos o más controladas nuestras bacterias, es como les digo a mis pacientes, hay que mantenerlas a raya para que no nos hagan daño. También que producen los medicamentos y las vitaminas, algunos suplementos, pues producen mal aliento. Simplemente el estrés también nos produce mal aliento. Ahí también el cortisol, pues es una hormona que actúa fuertemente a nivel tejido periodontal, es decir, a nivel encía, y también nos causa inflamación. Y bueno, obviamente que esto pues ya cada vez va más en desuso, ¿no? El cigarro es totalmente pernicioso y malo para la salud, eso ya lo sabemos. Antes no había tanta información como la que tenemos ahora, pero bueno, es importante saberlo. También en la menopausia o en todo este tiempo se puede producir un síndrome que se llama de la boca ardiente. ¿Por qué? Aquí lo que pasa es que las mucosas están adelgazadas. Hay boca seca por la menos producción de saliva y se puede dar este síndrome si aunado a todas estas, a esta degeneración natural por la edad y por la disminución de hormonas, si aparte de eso se tiene diabetes y otras comorbilidades o otras enfermedades agregadas, pues es más probable que se dé este síndrome o tener la boca ardiente, sentir quemazón en la mucosa de la boca, en la mucosa oral o en la lengua. Y pues la boca seca, ¿verdad? Entonces, todos estos son desequilibrios o no prevenimos o incluso en pacientes con una buena higiene se puede presentar. Ahora, hay síndromes también que hacen que se deje de producir saliva, como el síndrome de Sjögren, que cada vez es más común, es una enfermedad autoinmune. Entonces, nos enfrentamos los dentistas cada vez a situaciones más, pues si no complejas,
simplemente que necesitamos tener más conocimiento para detectarlas y tratarlas o al menos paliarlas, ¿sí? Tener un tratamiento paliativo. ¿Qué se indica? Pues siempre indicamos hidratación y nutrición, sobre todo en esta etapa de vida, pues necesitamos nutrirnos e hidratarnos más adecuadamente. Hay una receta que es muy sencilla, muy económica y que tiene buen efecto para la boca seca, que es usar el agua hervida del nopal. Tiene propiedades como de la saliva, tiene algo de mucina, que es lo que compone la saliva, y ha mostrado su eficacia. Yo la indico mucho. Puede ser también el aloe vera o la sábila. Y esto, con esta receta, es muy fácil, muy amigable. A veces la saliva artificial se batalla en conseguir. Los alimentos que estimulan el flujo salival, pues pueden ser las verduras, los frutos rojos, los chicles, masticar chicle con xilitol, el jengibre y los cítricos. También tener una buena nutrición es importante. En el caso de la osteoporosis, también hay polémicas si la alimentación o la ingesta de lácteos ayuda o no. Un 50% dice que sí, otros dicen que no, y ya ven que ahora la moda también, bueno, por la intolerancia a la lactosa, pues es no tomar lácteos, no consumir lácteos, pero pues hay dos corrientes en ese sentido. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues una alimentación balanceada será muy importante. Hay alimentos que manchan los dientes. Aquí me hacen una pregunta de lo anterior. ¿Qué se puede hacer con un paciente que ya está tomando bifosfonatos y requiere alguna intervención quirúrgica? Ay, no alcanzo a ver. No alcanzo a ver lo demás. Bueno, para eso les comento que hay un estudio que se pide en un laboratorio que se llama CTX y ahí nos dan los rangos de riesgo de osteonecrosis. ¿Sí? Es un muy buen examen que te da seguridad si intervienes o no a esos pacientes. A ver, hay otras preguntas. Ya los tips de la serostomía, bueno, ya comenté los alimentos, la receta o la indicación esa del agua de nopal. Los probióticos, esos se pueden tomar. Hay unos estudios ahorita acerca de los prebióticos ahora para la para la salud bucal, también para el equilibrio. Entonces, podemos checar eso. Ahorita no te puedo dar el dato exactamente. El nopal se utiliza como juego. El agua de nopal, sí. Ahí está la indicación. Si quieres, regreso la diapositiva para que le tomes una foto. Esa es la receta prácticamente. ¿Sí? Con atomizador, pues se usa con el atomizador en sí, o sea, traer el atomizador, lo ponen a helar, a refrigerar y lo pueden traer en su bolsa atomizando en cada vez que quieran, ¿no? Entonces, cuidado con los medicamentos, con los suplementos. Es muy común que nos digan que no toma nada. Cuidado con la serostomía o con la boca seca. Es más fácil de caer en una situación de desequilibrio. ¿Ok? Bueno. Los alimentos que manchan los dientes, pues ya sabemos, el café, el vino tinto, salsa de soya, los productos, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, los Gatorades, todo eso, todo lo que tiene ácido cítrico, los refrescos,
Los tés tienen doble arma porque tienen polifenoles que nos ayudan, pero también hay algunos tés que manchan los dientes. Los jugos de frutos rojos, pues todo entre más químico, más mancha los dientes. Entonces, pues también eso hay que evitarlo. La serostomía o la boca seca también nos puede llegar a producir sensibilidad. Entonces, pues hay que tener cuidado con la sensibilidad dental. Es muy extenso el tema, creo que ya vamos sobre el tiempo y todavía nos falta lo más importante, que es la higiene. Entonces, dice un proverbio japonés, la sonrisa es como el cepillo de dientes, tienes que usarla a menudo para mantener los dientes limpios. Entonces, el sonreír pues también nos ayuda. Sí, nada más que tengan cuidado al sonreír. Aquí está un poquito exagerado, ¿verdad? No, no fue la sonrisa, pero también con la sonrisa puede pasar. Aquí fue el estornudo y tener cuidado con el Botox. Ahora que tanto Botox se aplica, si se aplica mal, claro que está exagerado aquí, pero nos puede dar ese efecto. O sea, quise poner ese video para relajar un poquito y decir que, bueno, una sonrisa, unos dientes sanos, una boca limpia, pues puede ser una sonrisa de lo más agradable. Hemos tenido problemas con pacientes de Botox porque no podemos equilibrar su sonrisa. Pueden tener de mitad de su cara sonrisa que muestran encía y de la mitad, no de la cara, sino la mitad de los labios sonrisa que muestran encía y del otro no muestran y es difícil armonizar, sobre todo ahorita que se pide mucha estética, ¿no? Entonces vamos a hablar de higiene bucal en tiempos del COVID-19. Hay algunos pequeños cambios que podemos hacer, pero la higiene bucal pues consiste en 4 elementos básicos. Cepillo dental, hilo dental, enjuague bucal y pasta, ¿ok? Aquí ya va a depender, tenemos una gran variedad de productos en el mercado, no voy a hablar de marcas porque son demasiadas, pero sí de algunos tips. Acuérdense de lo que les platicaba de cómo se adhieren las bacterias a los dientes y cómo es importante cómo es importante hacer el cepillado para poder eliminar ese biofilm. Biofilm se llama en los dientes, pero biofilm es lo que hay en muchas superficies, como lo que ahora nos están indicando quitar de las superficies, limpiar, desinfectar superficies con el COVID, porque esas superficies, todas las superficies tienen un biofilm, es decir, una matriz donde se pueden adherir eh, los microorganismos, los virus, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante saber respecto al COVID-19 que ese virus se aloja donde encuentra receptores. Un lugar muy importante donde tenemos receptores para ese virus es en la mucosa oral, principalmente en la lengua. Por la conformación de las papilas gustativas, tiene receptores, es decir, bueno, los receptores son corpúsculos o proteínas que atraen, o sea, atraen a que el coronavirus tiene unos picos que buscan insertarse en los lugares donde encuentren esos receptores y esos receptores empiezan en boca. Y si se ha encontrado que estos receptores existen en lengua, en todo el tracto digestivo, donde dicen que ya al pasar al sistema digestivo, los jugos gástricos lo destruyen, pero si se van a las vías respiratorias es cuando causa pues todos esos estragos, ¿no? No soy experta en COVID, pero
he estado informándome y leyendo y sabemos que la información cambia día con día, pero sí es muy importante que esos receptores que captan el COVID-19 se encuentran en la lengua y en el paladar blando, en la úvula, campanilla, en la garganta, que en el mejor caso, si tenemos un equilibrio del que hemos hablado desde un principio, si tenemos ese equilibrio, pues seremos capaces de, de destruirlo. Nuestros anticuerpos ayudarán o actuarán si tenemos también un buen sistema de defensa inmunológico, que tiene mucho que ver con la alimentación y la salud en general, como ya lo sabemos, ¿verdad? Que no haya desequilibrio. Y esos receptores, lo que pasa es que sí atrapan al coronavirus, no solo a ese, sino a muchos agentes, muchos virus. Y por lo mismo, pues nosotros los dentistas sí somos un grupo de gran riesgo, ¿no? Si consideramos que potencialmente toda la persona que veamos está infectada y que pueda no presentar los síntomas, sino ser un transmisor. Pero es importante esto, los receptores, porque son estos azulitos, estos receptores y los piquitos estos que tiene el coronavirus se pegan a ellos y pues ahí se quedan. De ahí la importancia que les digo de la higiene bucal en tiempos del COVID-19. Vamos a cambiar un poquito la rutina del cepillado, pero sí es muy, muy importante que lo hagamos. Por ejemplo, les decía aquí en esta gráfica de que algunos agentes pues no entran, no pueden destruir esta capa de bacterias, la capa que las protege, ¿no? Entonces, ahora pues se dice que hay algunos que sí, por ejemplo es un agente que no la pudo destruir más que el cepillo. Pero bueno, más adelante vemos qué es lo que sí pudiese destruirlo o en teoría pues tienen su fundamento para decir que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a cambiar en cuanto a nuestra higiene? Primero que nada, tenemos que lavarnos las manos antes de cepillarnos los dientes, cosa que comúnmente antes tal vez no hacíamos. O sea, llegas directamente, tomas el cepillo y no te lavaste las manos. Entonces, hay que quitar todos estos bichos que tenemos en las manos siguiendo las indicaciones que ya nos han dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Lavar las manos y luego tomar nuestro cepillo. ¿Qué debemos hacer con el cepillo? Bueno, hay que dejarlo secar en esta forma, nunca dejarlo acostado y tampoco cubierto, porque la humedad va a incubar bacterias. Son pequeños cuidados que debemos de tener, pero que representan muchísimo y más sobre todo en esta situación. Entonces, vamos a poner el cepillo, a dejarlo en una forma vertical, secando, descubierto. De preferencia, que no estén muchos cepillos juntos. Esa es una. Otra, también tenemos que cambiar el cepillo si hemos pasado por una gripa, principalmente por cualquier enfermedad que hayamos tenido, infección, bueno, no se diga una infección bucal, pero una infección del organismo en general, es muy conveniente que cambiemos el cepillo. Otro tip es que este cepillo al usarlo esté seco. Yo les recomiendo usar 2 cepillos para darle oportunidad entre un cepillado y otro, alternarlos para que se seque el cepillo. Obviamente, pues usar pasta dental, pero no retacar ese cepillo de pasta, con una pequeña cantidad es suficiente, porque lo que nos va a ayudar es la técnica de cepillado que usemos, o sea, bueno, cepillar muy bien. Ahora, esas son las características que debe tener el cepillo. Debe ser un cepillo compacto, de cerdas redondeadas, no necesariamente yo les digo esos cepillos galácticos que vienen ahora que a veces en vez de ayudar nos lastiman. Entonces, el cepillo convencional clásico.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias tenemos aquí? Lo del cepillo seco, dejarlo secar. También igual si vamos de viaje es conveniente cambiar de cepillo porque ya traemos gérmenes de otros lados, de un hotel, de otra casa, etcétera, que no son los gérmenes que tenemos normalmente nosotros en nuestro baño. Entonces, también esa indicación es importante, pero mucho más también cambiar de cepillo cuando hemos pasado por una enfermedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de cepillarnos, vamos a hacer un enjuague bucal. ¿Qué hacemos con esto? Pues logramos una limpieza mayor, una desinfección previa antes del cepillado. Normalmente el enjuague tenemos la idea o siempre la hemos tenido que es después del cepillado. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Son cuidados, son cuidados de higiene en estos tiempos. Y yo creo que lo que se hace en estos tiempos, pues ya llegó para quedarse, como todas las indicaciones que nos están dando, ¿verdad? Entonces, agregamos lavado de manos, uso de cepillo seco, secado al aire, y de preferencia no con los 5 cepillos de toda la familia, sino pues lo más aislado posible. Y hacer un enjuague antes del cepillado y muy importante, cepillar la lengua, porque como les comenté, la lengua, las papilas gustativas de la lengua están llenas de receptores no solo para el COVID-19, sino para muchos otros virus y bacterias. Entonces, tenemos que limpiar muy bien la lengua, sea cepillando con cepillos rotatorios o de preferencia con un limpiador lingual. Me parece un asadón que lo podemos poner lo más atrás que se pueda de la lengua y arrastrar pues todo lo que tengamos acumulados ahí. Hay lenguas blancas, se ven blancas, pero es porque están sucias, simplemente hay que limpiarlas, ¿ok? Entonces, fíjense, para que tengan una idea, esta es la cerda de un cepillo. Es una única cerda. Todo esto morado que vemos aquí son las bacterias que están adheridas. También se recomienda, una vez que usemos el cepillo, enjuagarlo con abundante agua, enjuagarlo muy bien, que no le quede nada. Y si podemos, enjuagarlo con enjuague bucal. Ahora las compañías de enjuague se van a hacer más ricas todavía. Pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿verdad? También hay que cambiar el cepillo. Una vez que el cepillo, ya les digo yo a mis pacientes, cuando el cepillo esté mechudito, pues ya cámbianlo. O sea, este cepillo ya tiene 0 efectividad. Entonces hay que usar el cepillo, hay que cambiarlo cada 2 meses, cada 2, 3 meses. Ahí depende ya de la fuerza del cepillado de cada quien, pero cada 2, 3 meses si usamos un solo cepillo. Cada 4 meses si usamos 2 cepillos, como les decía que los podíamos alternar. Pasta dental, hilo dental imprescindible y al final otra vez enjuague bucal. También, si me preguntan el uso del cepillo eléctrico, el uso del cepillo eléctrico sónico es excelente. No tenemos realmente que practicar hacer una técnica de cepillado, pero también hay que usarlo con sus indicaciones. A veces si tenemos encías sensibles, pues no lo podemos usar mucho. No sustituye todavía el cepillo manual, pero lo podemos alternar, ¿sí? Y sí, son muy buenos, barren gran cantidad de placa dentobacteriana o gran cantidad de bacterias. Y si los usamos adecuadamente, pues son muy buenos. Entonces, estos son los pequeños tips que podemos tener para unos pequeños cambios en nuestra higiene. Es importante eso de enjuagar, de tener un enjuague bucal que tenga aceites esenciales. ¿Qué es esto? Hay estudios que demuestran que esos aceites esenciales sí rompen la capa de las bacterias para
que necesitan ser destruidas para que no nos hagan daño y tener ese equilibrio en nuestra boca, mantenerlas a raya, tenerlas en control. Hay enjuagues que preconizan eso o que dicen que eso pueden hacer. Hay estudios que los avalan y yo creo que, yo estoy convencida que sí es mejor que el aceite, que el enjuague tenga aceites esenciales y no alcohol. Ahora parece ser que van a volver los enjuagues con alcohol, ya que el alcohol también actúa sobre esto del COVID, pero bueno, eso ya es otra información. Y pues sin duda los tiempos han cambiado, no sabemos qué vaya a pasar con las relaciones humanas, no sabemos si ahora los besos vayan a ser así, pero por lo pronto pues yo creo que sí. Va a ser un poquito aburrido y el futuro nos alcanzó. Ya vamos a estar más por estos medios y bueno, pues hay que adaptar. Y pues para terminar, siempre hablamos de la sonrisa y como decía este cantante, la curva más hermosa de una mujer es su sonrisa. Eso dice Bob Marley, pero también quisiera haberles hablado un poquito más de lo de estética y todo, pero pues no me da ya mucho tiempo. Pero también tenemos a mí me gusta mucho esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que la paz comienza con una sonrisa. Cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás atribulado, agobiado, como estamos muchas veces en estos tiempos, pues una sonrisa lo puede cambiar todo. Y no tiene que ser una sonrisa con unos dientes perfectos, sino una sonrisa que venga del alma. Y pues con eso terminamos esta charla y pues estoy a sus órdenes en en estas ligas. Entonces, Muchas gracias, pues doctora Mirtala Huitrón. Le agradecemos por su tiempo compartido en esta charla con este tema, por supuesto, tan interesante que es salud bucal en mujeres y también a propósito del COVID-19. Tenemos por aquí algunas preguntas. Agradecemos también que haya respondido oportunamente las preguntas que se hicieron llegar y nos quedan por aquí algunas. Dice, ¿en niños es recomendado el cepillo eléctrico? Pues no realmente, yo no lo recomiendo porque en la técnica de cepillado que tenemos que manejar ya más adultos, también se debe hacer un masaje de encía más adecuado. Pero pues hay quien sí lo recomiende y ya es cuestión de especialidades, ¿no? Habría que indicar que esa pregunta hacérsela al doctor Juan Carlos Villalobos, ¿verdad? O sea, a los odontopediatras que ellos tendrán los argumentos más. En mi caso, yo como periodoncista no lo recomendaría todavía a niños. Muy bien. Siguiente pregunta. Le piden que recomiende algún enjuague bucal y cada cuánto deberíamos usarlo. Ups. Bueno, pues yo recomiendo el Listerine cero o el Listerine cuidado total porque es uno de los enjuagues que tiene aceites esenciales. Más pueden usar, ahorita hay muchísimos en el mercado que tienen aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales? Son extractos naturales, ¿no? Como el mentol, eucalipto, otros que se me pasan ahorita, pero que tengan aceites esenciales. ¿Cuántas veces? 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Muy Y bien. directo, sin diluir. El mayor tiempo que lo puedan aguantar, entre 20 y 30 segundos en boca y al principio es un poquito pesado porque es fuerte. Si no pueden, bueno, lo pueden diluir un poquito, pero no en un vaso. Pues en la misma tapita ahí diluir. Muy bien. Una pregunta más con respecto al uso del hilo dental. ¿Cuál sería la forma correcta de usarlo
para evitar sobre todo la contaminación a través de las manos? ¿A través de qué, perdón? ¿De las manos? Ujú. Con una horqueta dental. Hay unas horquetas donde se monta ahí el hilo y lo podemos hacer. Hay unos como palillos que ya traen integrado el hilo dental. No son muy de mi preferencia, pero la verdad sí he encontrado que muchos de mis pacientes los usan y pues son prácticos. Y ahí pues sí evitas el enredártelo en las manos. Que la técnica más efectiva, honestamente te digo, es en las manos. Ahora, a lavarte las manos antes de empezar tu higiene bucal y pues al igual las puedes lavar al terminar. No pasa nada, ¿verdad? Está demostrado que el agua y jabón ha sido el desinfectante por excelencia desde hace muchos años. Muy bien. Una última pregunta que nos comparten a través de Facebook. Dicen, probé la pasta Extrax de Colgate y bueno, aquí dicen que la recomiendan para pacientes de quimioterapia y radioterapia. Doctora, ¿la recomendaría usted para pacientes con serostomía? ¿Cuál pasta dices? Dice pasta Extrax de Colgate. Bueno, mira, ahorita hay muchísimas pastas. Una compañía sacó una pasta especial para serostomía, hay otras especiales. Desafortunadamente, creo que la sacaron del mercado. Entonces, lo que yo recomiendo es una pasta que sea lo más suave posible. Puede ser una pasta en gel. Hay unas pastas ahorita de extractos naturales, que esas son muy suaves y recomendaría esa. Por ejemplo, también se usan mucho las de bicarbonato. Este, esas no sirven, sí sirven para regular pH y demás, pero yo les recomendaría las que sean de extractos naturales, son muy suaves. Ahorita también están muy de moda las que traen carbón, que son unas pastas negras. Esas de ninguna manera las recomiendo para boca seca porque, pues en general hay que tener cuidado de usarlas porque son demasiado abrasivas. Doctora, nos llegan otras preguntas. ¿Recomienda usted los enjuagues de clorexidina? Bueno, depende en qué caso. Nosotros ya sabemos que hay un ejercicio y hay unos hábitos antes del COVID y después del COVID. Eh, Siempre de rutina en nuestra consulta nosotros le damos al paciente a enjuagarse con clorexidina. Siempre debemos tener un enjuague previo a que lo veamos. Entonces siempre usábamos nosotros el enjuague de clorexidina, más ahora todos los reportes respecto a la práctica odontológica, también con respecto al COVID-19, indican que es mejor simplemente el yodo, ¿sí? Los enjuagues de isodine, por ejemplo, o los enjuagues con agua oxigenada, diluida, por supuesto. El agua oxigenada siempre ha sido también un auxiliar y el yodo o covidona también, ¿verdad? No, no es nuevo, pero parece ser que actúan mejor contra este bicho. Entonces, pues ahora vamos a cambiar. Yo en lo personal voy a cambiar para mis pacientes el enjuague previo a atenderlo de isodine o de agua oxigenada. Doctora, una pregunta más. ¿Qué pasta recomienda para mujeres embarazadas para disminuir a gingivitis? Mira, eh, depende, hay mucha, también depende de la tolerancia de cada paciente. No puedo recomendar nada en especial porque hay un sinfín de marcas con distintas propiedades en el mercado. Hay una nueva línea toda periodontal que acaba de sacar una compañía azul
Hay otras muchas variedades que tiene la compañía roja. Bueno, ya saben a cuál me refiero. La azul es Oral-B, la roja es Colgate. Ambas tienen muchísima variedad para dónde escoger. Por ejemplo, las de extractos naturales de Colgate me parecen buenas. La línea Detox de Oral-B también me parece excelente. Pero de ahí en fuera hay muchísimas marcas más. Todas las de bicarbonato también son buenas. Ahora, ¿cuál es buena específicamente para una embarazada? Bueno, pues la que no le provoque náuseas y que no sea abrasiva, porque hay pastas que provocan más náuseas que otras. Nos llega acá una nueva pregunta. Dice, solución Filadelfia para boca ardorosa. ¿Cuál es la receta? La solución Filadelfia la desconozco, no sé si se refiere a plata coloidal, que también es buena, pero en algunos pacientes no funciona. Y a mí me ha dado muy buenos resultados la aloe vera, la sábila, también el, lo que les dije, el nopal, o sea, la baba, el agua del nopal, pero también evitar irritantes, 100% ya evitar irritantes como salsas, ¿no? De chile, o sea, la alimentación es muy importante, evitar cosas calientes. Eso se va descartando. Tú vas viendo al paciente y le vas quitando ciertas cosas y vas viendo cómo va mejorando. Ahora, te digo que es uno de los síndromes más difíciles de atender. Aquí las conexiones vitales, en este caso, al principio se me pasó también decir que la primera relación que se encontró fue con la diabetes. Entonces, paciente diabético, boca ardiente, también hay que diferenciar si es por cuestión hormonal o si es una neuropatía diabética. Entonces ya eso corre por cuenta de los medicamentos que le indique su médico. Y por eso el interrogatorio es sumamente importante. Ya no ahondé en eso porque nos llevaríamos otras 2 horas, pero todo lo de las conexiones vitales es importante. También lo de la neumonía. Se sabe que las bacterias de boca van al tracto respiratorio y causan neumonía también. Entonces ahorita pues eso se vuelve más vigente que nunca con el COVID, pero yo les digo a mis compañeros, a mi equipo de trabajo también, que cuántos pacientes no habrán muerto de neumonía por una deficiente higiene bucal. Entonces, pues ahí entran muchos factores. Una nueva pregunta. Dice, doctora, ¿qué opina cuando le dicen sus pacientes que el enjuague de manera excesiva es cancerígeno, sobre todo los que contienen triclosan? Bueno, yo no indico enjuagues con triclosan y también eso fue polémico porque se dijo en un principio y luego se decía que lo habían prohibido, pero realmente no fue así. Entonces, la verdad, yo no indico los que tienen triclosan. Yo estoy indicando con buenos resultados los de aceites esenciales. Y finalmente, una última pregunta. Dice, ¿qué opina del microdacin bucofatingeo? Microdacin, ¿qué, perdón? Bucofatingeo. También, bueno, con gárgaras también lo están indicando ahora para esta nueva situación que estamos viviendo. ¿Qué opino? No lo he indicado. Ahorita pues estoy en cuarentena, tengo un mes de no trabajar así como de rutina, que ya es urgente volver, la verdad. Tengo casi 5 semanas. Entonces, ahorita estoy preparando todo lo que vamos a implementar nuevo, que realmente nosotros los odontólogos estábamos muy preparados para esto con tantas barreras de protección que usamos. Hay que incluir algunas más y esos tips en los que podríamos hablar en otra sesión, o sea, de todo lo que hay que hacer para incorporar a nuestra nueva práctica, junto con lo que ya veníamos haciendo antes.
Doctora, le agradecemos mucho nuevamente su tiempo. Gracias por compartir parte de su experiencia en este tema tan interesante. Por supuesto, en nombre de Academia también damos las gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos a través de la plataforma de Zoom y por supuesto a través de nuestro Facebook Live en IDA Academia. A todos los miembros ADM que estuvieron colocando sus datos, les recordamos, bueno, que en este momento finaliza la inscripción para poder acceder a la constancia de valor curricular de 2 horas. La transmisión de hoy también les recordamos que estuvo patrocinada por Ideas Dentales. Doctora, muchas gracias. ¿Algún comentario final? Pues mi comentario sería que agradezco mucho la atención que hayan puesto a esta charla, porque bueno, no considero que haya sido una conferencia, esta charla informal entre amigos y espero que les haya sido de utilidad para su práctica y para su vida diaria, sobre todo si hubo asistentes que no son dentistas, pues también para la práctica diaria. Yo quisiera hacer mención de que en estos tiempos que la vida va a ser diferente, hay una vida antes del COVID y otra después del COVID, yo creo que la información va a ser nuestra mejor arma. Y pues agradecer a Ideas Dentales, a ustedes, que tienen todo mi aprecio, a la licenciada Mari, Blanquita, Miriam, a todo el equipo de Ideas Dentales y pues aquí seguimos a sus órdenes y un saludo muy respetuoso y cariñoso para todos los que estuvieron, que se tomaron el tiempo de escucharme y pues, ¿qué más me resta decir que gracias y que salgamos fortalecidos de esta crisis que estamos pasando y siempre para mejorar? Ser resilientes, aguantar y nos vemos en la práctica. Muchas gracias, doctora, y por supuesto esperamos contar nuevamente con su presencia dentro de las charlas de IDA Academia. A todos nuestros audio escuchas, a toda la gente que estuvo acompañándonos, muchas gracias y les recordamos, por supuesto, que los esperamos el día de mañana, en miércoles en casa con el doctor Jaime Edelson, también con charlas muy interesantes. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima. Ahí estaremos. Bye bye.